Hola, bienvenidos a nuestro webinar Cómo la IA revoluciona el BTL y pasamos del wow a quiero hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Voy a esperar un poquito a que se unan más personas. Les tengo un invitado muy especial. Y hemos diseñado este espacio porque vamos a botar ideas, algo de conocimiento sobre estos dos grandes medios y las maravillas que pueden lograr en el BTL específicamente. Me quiero presentar, mi nombre es Cristina Prieto y yo soy la directora de Peipe Medios. Peipe Medios es una agencia de publicidad especializada en realizar activaciones de marca, especializada en acciones BTL. Llevamos 15 años generando ideas, estrategias para cientos de clientes, y este es el momento en que, bueno, les quiero contar algo, un secreto. Cumplo 15 años o cumple 15 años ahorita en octubre y estamos muy felices. Y hoy, especialmente a raíz de estos 15 años, quiero compartir con ustedes todo este tema del que nos trae a este webinar, cómo esa IA combinado con el BTL podemos tener experiencias memorables, que eso es lo que sabe hacer el BTL. Bueno, ¿y cómo organizamos este webinar? Lo organizamos en 5 puntos especiales. El primero, vamos a dar contexto. ¿Cómo entendemos qué es ese BTL y cómo la inteligencia artificial se une con el marketing en general? El segundo, vamos a hablar de aplicaciones y funcionamiento, cómo la IA le suma al BTL. El tercero, tips y mejores prácticas para que estos unidos potencialicen cualquier campaña. 4, vamos a hablar de varios beneficios específicos y cómo arrancar con el objetivo principal. Quinto, vamos a dar varios ejemplos, varias experiencias que nuestro invitado y yo ya hemos investigado y hemos vivido de alguna manera. Bueno, sin más ni más, yo no sé si ya... bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que al final del webinar vamos a permitir que ustedes, por favor, nos hagan preguntas, porque muchas de las personas que están conectadas aquí con nosotros seguramente dominan el tema y así no lo dominen, tienen muchos cuestionamientos, por más de todo lo que nosotros le vayamos a decir en este webinar. Pero sin esperar más, voy a presentarles a César Trujillo. César, ay, ¿cómo está? ¿Cómo vas? Encantadísimo de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias acá por también permitirme charlar con esta audiencia maravillosa que nos está acompañando hoy. Me dice que usted es director, dice sí, de inteligencia artificial de Soho Human Test y además es asesor de una cantidad de empresas. Correcto. Cuéntanos todo eso. Correcto, sí. Me desempeño, bueno, soy socio y fundador de Soho Human Tech acá en Colombia desde hace 6 años. Por cosas de la vida, también estoy iniciando una nueva empresa que se llama Superminds y que está orientada específicamente para poder ayudar a las empresas a adoptar la IA y sacar todo el potencial de lo que necesitan, que creo que en este momento es súper fundamental. Mira, te resumo básicamente de dónde vengo yo. Yo llevo 30 años trabajando con tecnología, pero paradójicamente yo no soy ingeniero. ¿No? Yo soy artista plástico. No, pues es una cosa que la gente... que era abogado. O abogado o algo así. No, yo soy artista plástico. Digamos que mi carrera ha sido como la confluencia o la intersección de artes, de humanidad y de negocios. Entonces, he estado siempre trabajando en la vanguardia. He pasado hace cerca de 20 años trabajando en marketing, trabajando en agencias. He trabajado con unas marcas bellísimas a nivel mundial. Trabajé con Coca-Cola, trabajé con Dunkin' Donuts, con JP Morgan. Aquí en Latinoamérica he trabajado con Postobón, he trabajado con Banco Azteca. En fin, les podría decir muchísimas marcas que las tengo en el corazón. Para que usted vea. Y que me ha permitido resolver problemas de negocio con creatividad, pero también, de nuevo, generando muchísimo valor. Bueno, tengo un invitado de lujo, ya vieron ustedes. Bueno, para empezar, hablemos del primer punto, que es darles un contexto. ¿Qué es esto del BTL? Obvio que muchos de ustedes ya saben qué es BTL. BTL no es simplemente una cifra beyond the line. En Peipe Medios llevamos trabajando 15 años haciendo activaciones BTL. BTL es muy sencillo. Son estrategias diseñadas para salir a la calle, para salir a un espacio específico y generar experiencias entre la marca y el usuario final. Tienen contacto directo.
podemos en BTL, como les digo, podemos estar en un estadio, podemos estar en un centro comercial repartiendo un sampling, podemos estar, hace poco estábamos en la calle dando abrazos con osos con un cliente, es ese contacto directo que tiene el BTL. Y ahorita que entra nuestra IA y nos da esta explosión, nos da lo que ya vamos a ver aquí ahorita en este webinar. Pero no se olvide que en el BTL tenemos experiencias memorables y quiero que César nos diga cómo pueden ser esas experiencias memorables, que eso es lo que vamos a hablar, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí, Cris. Acá hay una cosa que me parece súper importante y es entender que hay muchos mitos y mucho humo y mucho miedo alrededor de la IA. Y esto lo he visto en 30 años de tecnología. Pasó con la web, pasó con los celulares, está pasando con la IA. Y puntualmente en este momento, donde está irrumpiendo todo el tema de la IA generativa, que además la IA no es nueva. O sea, la IA tiene como 70 años. Eso digo yo. Pero la IA generativa lleva más o menos como unos 3 desde que sale ChatGPT, todo, digamos, se hace masivo. Ahí hay una cosa importante. Un miedo enorme acerca de que la IA va a dejar sin trabajo a las agencias, a los creativos, etcétera. Cero. Y eso Cero. no va por ese lado. No. De hecho, creo que todo lo contrario. La IA bien manejada potencia la creatividad y pueden ser unos aliados estupendos. De hecho, vamos a ver unos casos bellísimos, pero es muy importante entender eso, que la IA no desplaza, sino que potencia la creatividad. Potencia, y usted va a hablar del ROI ahorita, Claro, va a hablar de mediciones, total, y una serie de total. cosas que es eso. Total. Bueno, eso era para entrarlos en contexto. Ahora, yo no sé, bueno, espero que ya estemos conectados varias personas, no sé si vamos muy rápido. Vamos al segundo punto. César, tú nos tienes preparados unas aplicaciones, funcionamiento para cómo aplicar esa IA en estas campañas de activaciones de marca. Total. Cuéntanos de esos 3 aplicaciones específicos. Mira, aquí hay varias cosas, pero básicamente se pueden resumir en 3. El primero es la personalización de las experiencias. ¿Por qué? Porque cuando tienes sensores, por ejemplo, cámaras conectadas con IA, que básicamente crean algo que se llama visión por computador, computer vision, cuando tienes machine learning, cuando tienes todas estas tecnologías combinadas en un espacio, tú puedes leer lo que pasa con las personas, digamos, como no ocurría antes. Entonces, físicamente tú puedes llegar a intervenir y generar unas experiencias bellísimas donde, por ejemplo, no sé, llegas a un stand de ropa deportiva y por alguna razón llegas vestido de runner. La IA te identifica, se da cuenta que no eres un ciclista, sino que eres un runner, y con base en eso en una pantalla te dice: hola, ¿cómo estás? Te tengo este contenido, estos tips para que puedas correr mejor, calentar, etcétera. Le brinda contenido, le brinda experiencia personalizada. Entonces, a nivel de personalización, esto crea no solamente un wow factor, porque le hace sentir a las personas que esta experiencia fue diseñada para mí. Y eso es algo que por primera vez tenemos, que podemos hacer de manera granular. Oye, César, eso me está acordando porque muchas veces, y antes de que estuviera la IA ahorita tan presente, nosotros poníamos en nuestras acciones de tele pantallas que si usted se paraba, pues entonces si usted quería parecerse a Betty la Fea, la pantalla lo disfrazaba. Pero aquí vamos un paso más allá. Claro, porque es identificar, brindar contenido y brindar experiencias muy uno a uno. Uno a uno. Súper. Listo. Después nos ibas a hablar de la segmentación y el Big Data en las aplicaciones. Total, sí. Hay una cosa importante, y es que aquí yo puedo casi que hipersegmentar, porque por primera vez de nuevo, con todos estos sensores conectados directamente con inteligencia artificial, yo puedo diferenciar a las audiencias, entender no solamente quiénes son, sino también entender los flujos, entender de pronto cuál es su sentimiento, digamos, por análisis facial y reconocimiento de expresiones. Yo puedo saber si la mayoría de las personas están contentas o tristes, etcétera. Puedo también cruzar eso con lo que puede estar pasando a nivel del sitio, el clima, etcétera, y con base en eso puedo comenzar a generar cosas mucho más complejas. Ahora que se habla del sitio, en activaciones, es nuestro día a día, siempre nos ponen estos retos de activar en tales zonas, ¿no? Aquí estás hablando de identificar la audiencia, pero también saber dónde viven estas personas para que esta activación sea oportuna y esté en el sitio que es. Total, y ahí es clave los datos. Yo siempre digo, no hay IA sin datos. La IA, el combustible
Como el combustible de un Ferrari es la gasolina, el combustible de la IA literalmente son los datos. Si tú no tienes datos, no puedes hacer todo esto. Bueno, Entonces, eso por un lado. Y finalmente, hay una cosa que es clave y es entender que esa parte como aburrida logística que muchas veces tiene el BTL también se puede ver beneficiada directamente por la IA. Entonces, de nuevo, yo puedo ver cosas como con cámaras o entender por sensores si hay un flujo muy grande de personas en un centro comercial o en un stand y definitivamente las líneas se están haciendo muy largas, las colas, la IA puede inmediatamente subir, oiga, ¿sabe qué? Ahora otro punto de atención o para el día de mañana definitivamente necesitamos otro tipo de logística, etcétera. Cosas de ese estilo ya están pasando y son cosas que antes dependían exclusivamente de alguien que estuviera todo el por tiempo sí, que viendo. las marcas lo agradecen, ¿sabes? Claro, total. Porque obviamente nosotros, pues ayer teníamos esta discusión, si los que hacemos activaciones lo hacemos por experiencia, etcétera, ¿no? Aquí el IA nos está diciendo dónde, cómo y dónde podemos replicar. Total. Bueno, César, ahora arranquemos por los tips. Vamos a, porque yo digo, bueno, esto está maravilloso, pero bueno, ¿y cómo arrancamos? Deme tips a todos los que están presentes aquí de cómo arrancar, porque nos tienen invadidos de que tenemos que aplicarlo, que tenemos y sabemos, hasta el momento ya sabemos cuáles son los beneficios de la IA en el BTL y ahorita lo van a ver con ejemplos. Y tú nos traes como 8 o 9 tips, ¿cierto, César? Sí, yo ahí tengo como varias cosas. Yo generalmente, y siempre lo aplico no solamente con IA, sino en general, es arrancar por resolver los problemas de negocio, ver cuál es el problema que yo tengo. Y eso aplica en general, no solo para el marketing, sino para todo. Hay, con todas las tecnologías que se vuelven boom y que se vuelven moda, una tendencia siempre de las marcas, de las empresas a decir, tengo que estar ahí, tengo que coger la IA y utilizarla. Tener el objetivo clarito. Claro. ¿Y claro. dónde voy a? ¿Dónde el objetivo no solo de la campaña, sino cómo lo voy a aplicar Claro. o unir con ese IA? El objetivo de negocio claro. Y dos, una vez que tengo el objetivo de negocio claro, ahí comienzo a ver cuáles tecnologías realmente me sirven. Porque no todo sirve para todo. Sí, si lo que quiero es medir o voy a entrar en la parte de contenido, Tal no cual. siempre vamos a hablar de ruteros óptimos ni de llegar a sitios memorables. Eso está muy importante. Total. Tú dices que construya y que cuidemos la base de datos. ¿Estás Sí, eso es súper importante. Mira, de nuevo, la data es el combustible de la IA. Y eso significa que tú puedes tener como más o menos tres tipos de datos. Uno son los datos propios de las marcas, datos que puedes tener a través de CRMs o datos que puedes tener a través de las redes sociales, de las interacciones en los sitios web, etcétera. Digamos, todo ese tipo de data que es data propia, que evidentemente pues tiene que tener un permiso importante de parte de los usuarios y privacidad. Esa data propia es una parte. La otra parte de la data es la data que recolectas en el sitio, la data in situ. Por ejemplo, cuántas personas llegaron, cómo se están moviendo los flujos, el clima, cuánto tiempo están permaneciendo en la experiencia, por dónde están llegando, el análisis facial para determinar sentimientos, el análisis también de las personas para ver más o menos, hacer como una medición demográfica. Eso me contaba uno de nuestros asesores, que eso ya se viene dando con cámaras. De hecho, nosotros tenemos cámaras. Claro. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que esos datos se toman, pero la inteligencia, el proceso de toda esta información cada vez es casi que en tiempo real. Claro, claro. Porque antes tomábamos, poníamos cámaras y todo ese tema. Y tocaba guardarlo y tocaba que un científico de datos se sentara y comenzara a hacer ejercicio. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado y paradójicamente estoy aprendiendo a ser un científico de datos, pero eso toma mucho tiempo. Entonces, lo bueno de la IA hoy en día es que esto lo hace en tiempo real. Entonces, la IA te puede procesar todos estos datos, combinarlos y a partir de ahí te puede comenzar a dar sugerencias específicas, modificaciones creativas, sugerencias, por ejemplo, logísticas. Lo que yo le estaba contando a usted esta mañana, me contó un amigo mío que en este momento hay una cámara instalada en la ciudad de Bogotá, en Hacienda Santa Bárbara. Wow. ¿Qué está haciendo esa cámara? Está midiendo flujos vehiculares, flujos peatonales, todo esto mirando qué tipo de gente se mueve en el sector, etcétera. Y eso lo está tomando ahora antes de que la campaña salga. Es como un insight del diseño de la campaña. Eso se está haciendo hoy en tiempo real.
Entonces, pues no está recogiendo toda esta data para después hacer todo el diseño de campaña y entiendo que es una campaña que se va a lanzar de Samsung, César. Total. Ese está muy chévere y de hecho vamos a ver unos ejemplos que aprovechan todo ese potencial, no solamente de ver a las personas, sino también de generar contenido a partir de eso y combinando ese tipo de cosas, que está muy interesante. Bueno, y como nosotros, usted me decía antes que empecemos por lo pequeño, ¿no? Aprendamos a caminar, César, ¿cierto? Sí, Es súper importante. mira, eso es uno de los errores más frecuentes. Como está llegando el boom de la IA y entonces no me tengo que quedar atrás porque mi competidor hizo esto, Entró en la angustia. entonces comienzan a decirte, listo, yo necesito un agente o yo necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. En realidad yo siempre digo, mira, camina antes de correr. Y eso aplica para todo en la vida. Es preferible que arranques con un piloto muy chico, midas cómo te va, busques entender qué salió bien, qué salió mal, y a partir de esos aprendizajes te lanzas al siguiente piloto. Pero no pretendas hacer una implementación completa de todas tus marcas, andando con todos los productos y todos los servicios en la IA porque tengo que estar ahí, porque va a pasar lo que ya está pasando inclusive mucho. En Estados Unidos ya está ocurriendo que hay muchas implementaciones de IA que están fracasando y están fracasando por eso, porque todo el mundo se lanzó como a ciegas a decir, tengo que estar en la IA, pero sin adoptar de manera responsable la IA. Y esto tiene que ver con otro tip que es muy importante. Personas, factor humano. Seguimos siendo relevantes, somos más o menos 8.000 millones de personas en este planeta y creo que vamos a seguir siendo por mucho tiempo muy relevantes para el planeta. Entonces, eso implica, cuando me refiero a personas, que ese factor humano no lo puedes perder. Es decir, las experiencias que tú estás creando, las estás creando para personas. Y eso significa que por mucha IA que tengas, tienes que cuidar que las experiencias no sean frías, no sean sin alma, no sean un tema cerebral, sino que sigan conectando emocionalmente. Eso lo sé. Sí. Sé antes de que siga eso, pero también me contaba ayer una asesora de Pepe Medios, Carolina Triana, quien saludo aquí, me decía, mire Cristina, que la IA también llega a la parte emotiva en las activaciones. Claro. Y yo le dije, déme un ejemplo, me habló de Tide Clean Star Tour, una campaña que diseñó Procter & Gamble y que lo que quería él salir a las calles a ofrecer lavados ecológicos gratuitos. ¿Qué hizo la IA? No, ¿qué hizo la IA? La campaña tenía varios camiones con pantallas digitales. Okay. Antes de que estos camiones con campañas digitales salieran a las calles, ¿qué hizo la IA? Obviamente optimizó rutas específicas, analizaron los barrios donde saben que esa marca pues, puede tener afinidad, okay, y por detrás estaba el contenido. Obviamente llegaban estos camiones por diferentes ciudades de Estados Unidos, con estas pantallas digitales, y a medida que entraban a un barrio u otro cambiaba el contenido de las pantallas. Qué lindo. Imitando. Pero mi mensaje aquí es que ahí está la IA, pero detrás estaba el BTL, porque detrás estaba la parte humana, estaban los promotores, estaba todo, ¿no? Entonces estamos hablando de que una experiencia como estas sirve cantidades para otra experiencia que se vengan adelante. Pero más allá de esto, yo puse una palabra aquí que no sé, que antes de que se me olvide, y es que esto se vuelve como, ¿cómo fue que te dije? Como un mundo específico, la BTL más claro, una orquesta, ¿sí? Es una simbiosis. Porque sabes que en últimas a las personas les resulta transparente si es con IA o sin IA, si es BTL, ATL, etcétera. Al final lo que las personas cuando llegan al sitio es que tengan una experiencia que sea interesante, que sea memorable, ojalá, que les deje un recuerdo. Y si tú dejaste ese recuerdo, ya ganaste, ojalá positivamente, ¿no? Entonces, todo eso en últimas va a ser como el resultado de orquestar correctamente IA, máquinas, tecnologías, personas y clientes, usuarios, espectadores, personas que van a estar viviendo la experiencia. Sí, ese factor humano, y yo voy a seguir hablando de Dale, del factor humano. Están en esas pantallas, pero también hay otro ejemplo del factor humano, no tanto que en el factor humano esté el BTL, de cómo la IA también puede tocar el factor humano de ese consumidor. Por supuesto. Una campaña de Pedigree que creo que fue famosa, ¿cómo se llama? Se llamaba Adoptable, que querían tocar a esas personas de una manera distinta.
en aquellos estos sitios donde adoptan perros, ¿no? Esto no me recuerdo dónde se dio, tenían pues unas fotografías sin mayor tecnología. ¿Qué hicieron en esta campaña? Cogieron estas fotografías y antes ya habían analizado qué tipo de personas son las que normalmente adoptan perros. Hicieron todo un contenido especial, cogieron estas fotografías y les hicieron un contenido muy especial. ¿Qué pasó? Cuando la gente iba por la calle, en su carro, a pie, qué sé yo, habían unas pantallas donde casi que en tiempo real le mostraban el perrito que se estaba adoptando o que estaba disponible para adopción. Qué lindo. Y cuando ya le morían uno de ganas, le mostraban el perrito, a medida que usted se iba acercando al punto de adopción, que no me recuerdo cómo se llaman, ya empezaba a generar otro tipo de contenido para acabar de enamorar a las personas. No, me dieron Sí. ganas de adoptar perro ya. Pero fíjate Total. que ahí estamos hablando de que la IA también toca ese factor humano de llegar directamente a ese consumidor. Total, ¿Listo? total, total. Eso es muy importante. Y en la parte de factor humano, además, no solamente de cara al consumidor, sino también de cara a las mismas empresas. Y eso implica que, Entrenar a nuestra... claro, hay que entrenar a las personas, hay que enseñarles a usar la IA correctamente. No se trata simplemente de llegar y lanzar cosas por ChatGPT, no. Hay que hacer una adopción responsable. Hay un tema que se llama gobernanza de datos, por ejemplo. Casi nunca las empresas lo tienen. Yo no lo tengo. ¿El gobernanza de Independente. datos? La gobernanza de datos es fundamental porque en un mundo donde cada vez, mira, desde el 97% de los datos que existen hoy en día se generaron a partir de 2012 hasta acá. O sea, estamos hablando de 15 años de data, equivalen al 97% de toda la data que existe en el planeta, incluyendo libros, data física, escrita, etc. ¿En esto qué significa? Que las empresas tienen muchos datos y cada vez van a tener más datos. ¿Cómo se gobiernan esos datos? ¿Cómo hay políticas de privacidad, de cuidado, etcétera? Eso es algo que se llama la gobernanza de datos y tienes que hacerlo más en un mundo de IA, porque si no ocurre cosas como lo que está pasando hoy en día, que en muchos casos las respuestas de ChatGPT están viniendo con información privada de las empresas. ¿Por qué? Porque las personas no entendieron cómo anonimizar, por ejemplo, o no definieron políticas para hacerlo. No significa ChatGPT es malo, no. Las IA son malas, no. Hay es que saberlas usar. El uso de la IA es lo fundamental. Bueno, y ahora entonces, César, yo creo que con esos tips no fueron pocos. Vámonos a los beneficios, César. Uy. ¿Qué beneficios específicos puede tener la utilización de esta IA con el BTL? Tú lo resumiste creo que en 2 tipos de beneficios tal vez potentes, no que sean los sí. Mira, hay uno que es para mí muy claro y es la medición. Digamos, normalmente el BTL tenía un problema de cómo entender y cómo medir específicamente lo que estaba pasando. Más allá de salió muy bueno o definitivamente esto no funcionó ayer, tenemos que repetirlo mañana o este punto es mejor que este otro, etcétera. La IA que tiene, pues al tener data, yo puedo medir exactamente qué fue lo que pasó. No solamente medir el aforo y la permanencia, que es lo que normalmente se mide, las emociones. O las emociones, claro, puedes medir las emociones, puedes medir los flujos, puedes medir un poco la reacción en tiempo real, puedes medir también el after show, que es todo el tema en redes sociales, y toda esa data al final te va a generar una manera mucho más clara de ver si la activación tuvo éxito o no, o que salió mal o que salió bien. Eso es muy importante y esto lo uno con algo fundamental que es el ROI, el retorno de inversión, que normalmente en el BTL también es muchas veces cuestionado. Y yo lo veo cada vez más en el marketing. Es, ok, voy a meter un montón de plata para hacer esta activación, pero ¿qué voy a obtener a cambio? Y lo bueno es que con toda esta medición y con toda esta data puedes cuantificar realmente y por lo eso decirle flujos reales de la acción. Claro. Porque muchas veces el cliente le mandamos en las fotos y vio un montón de gente. Tal cual. Y pues él dice, bueno, gracias Sí, por la bonito, chévere, Sí. pero cuando ya le muestras los datos y dices, fueron 3.800 personas en 2 días y estas 3.800 personas generaron un engagement en redes de tanto por ciento, todo eso ya comienza a cuantificar en términos de la marca, ¿no? Y en términos de lo que vas a obtener como marca, como empresa. Ok, bueno, César, sigamos. Yo creo que esto es un aprendizaje continuo. Es decir, cuando uno realiza una activación con todos estos beneficios y con todo lo que hemos venido hablando, la segunda activación no arranca de cero.
Total. Y hablando de activaciones, los clientes no salen hoy pues, y hoy hicimos esas actividades, no. Normalmente los clientes en agencias, que manejamos en agencias como nosotros y los que tú manejas, tienen activaciones todo el año, todos los días. Claro. Yo tengo 4, 6, 10, 20 clientes que todo el día están realizando activaciones en diferentes sitios. ¿Qué está pasando? Que si empezamos a implementar esto en la primera activación, se vuelve casi que mejor dicho, no el ejemplo, sino el input para la segunda activación y en la Claro, tercera, ya en la cuarta, ya en la claro, sexta, total. vamos directo a las audiencias que son, Por ¿no? supuesto. Esto es un proceso iterativo. Lo que tú describes, esa manera de verla, de verlo como un proceso iterativo, donde cada vez vas mejorando y vas mejorando no solo los resultados, el engagement, etcétera, sino la calidad de las experiencias y el nivel de, digamos, de compromiso de las audiencias, es todo para las marcas. No se trata de llegar y hacer una y decir funcionó o no funcionó y ya, sino esa continuidad es lo que al final te va a generar grandes resultados. Pero grandes resultados no solamente para el componente de BTL, Claro. la parte creativa. Por supuesto. ¿Qué me opina usted más Sí. la parte creativa? Darle todo este insight para cuando va a Claro. diseñar una campaña y a quién le va a llegar con cierta certeza. Y eso es una cosa muy importante. Fíjate que normalmente hemos confiado y nuestra idea de la creatividad es que es el momento eureka donde todo fluye. Y ojo, yo lo digo, yo vengo de una industria creativa. Yo originalmente soy artista. Ya no, de artista no tengo mucho, por cierto, pero puedo entender los problemas creativos. Lo lindo acá es que cuando tú tienes data, la data te da insights y los insights son oro, oro puro vertido en el cerebro de los creativos. Un buen creativo toma insights y los convierte en cosas explosivas. Es más, la misma IA puede sugerir caminos creativos y ahí es donde la labor del creativo se ve potenciada y se ve aumentada. Oiga, pero yo esto no está dentro del libreto, le quiero contar algo del día a día. Altier estaba yo con un gran cliente y estábamos en Soledad Atlántico. Ok. Y el cliente quiere activar su marca, esto es una marca de servicio de transporte como un Uber, y hablando de Inside y Data, y nosotros nos parábamos y decíamos, bueno, ¿y aquí cómo le vamos a llegar a esta gente? Ajá. No voy a hablar de ella. Y empezamos a conversar con la gente y después donde decían, no, es que esta es la ciudad del de la butifarra, Claro. que le gusta a estas personas. Hicimos todo un día, ahí sí que recogimos data de cómo Sí, respira la gente, sí. qué es lo que le gusta, cuáles son esas festividades. Ujú. Quiere decir que la IA nos lo hace todo también. Hay que hacer este tipo de ejercicios, ejercicios hay que meterlos para que la IA los procese. Así es. Total. Y estamos en ese proceso ahorita, Claro. de la ciudad de la butifarra. ¿Qué campaña vamos a hacer y cómo la vamos a hacer? Y no solamente eso, ¿qué medios vamos a aplicar, César? Total. Cris, hay una cosa súper importante y es ese contacto humano. Uy, sí. Mira, nos podemos ver 70 veces por Zoom, por Meet, etcétera, y nada sustituye esto. No. Nada sustituye los átomos. Yo siempre digo, cuando digo siempre, ya es como un trademark mío, Sí. y es, oiga, tenemos que ponerle átomos a todos estos píxeles. Y es, en traducción no técnica, es, veámonos y tomémonos un café. Porque es otra cosa, sientes otra cosa, el conectas diferente. Y esa es la belleza del BTL versus el digital puro. Que cuando tienes el BTL, cuando tienes el contacto de las personas, ahí hay una magia muy, muy interesante, muy particular. Bueno, César, usted nos hablaba de todo eso y me dijiste que nos traías varios ejemplos. Sí. Arranque echándonos pues usted un ejemplo de esos que nos traes. Mira, es lo que nos gusta a todos oír. Tengo montones de cosas. Voy a arrancar con uno aquí local de Colombia, que me parece muy, muy chévere, porque normalmente estos ejemplos llegan y la gente trae unos casos de cambios por allá en Japón y no sé qué, y uno dice, pues qué bonito, qué lindo, y acá qué. El primer ejemplo te lo voy a contar. Ocurrió acá en el Stereo Picnic del año pasado. Yo estuve ahí. Pues imagínate, a ver, Pepsi tenía un stand y Pepsi tiene una campaña que se llama el Pepsi Challenge, el reto Pepsi, Sí. y esto es una cosa viejísima, tiene como 50 años. Bueno, viejísima, yo tengo esa edad más o menos, pero no es tan viejo, digamos, pero ya tiene su tiempo, en términos de marketing tiene su tiempo. Y ellos volvieron a crear el Pepsi Challenge. ¿De qué manera? Normalmente el Pepsi Challenge es que era una prueba ciega, vendaban los ojos, te daban dos bebidas de cola y tú tomabas y decías de gaseosa, me gusta más esta o esta. ¿Qué hicieron esta vez? Pusieron un casco en las personas, cada persona llegaba al stand, le ponían un casco y ese casco tenía unos sensores. Esos sensores,
unidos con la parte de computer vision, de cámaras, y básicamente medición de ondas cerebrales y, por cierto, son IA. Son IA. Y lo que hacía Sonia era medir las reacciones reales de las personas. Entonces, le daban las dos bebidas, la persona lo probaba cuando lo consumía y al final la persona decía, me gustó más esta. Pero podría ser que en realidad lo que más le gustaba era la otra, de acuerdo a todo lo que yo había dicho. Esto fue un hit porque es una reinvención completa con tecnología de algo que tradicionalmente pues no requería mucha tecnología. Pero no solamente eso, 4,000 personas en el Stereo Picnic. El tema de cubrimiento de redes sociales fue enorme, digamos, todo el nivel de engagement de las personas era como, ay, quiero ir mañana al Stereo Picnic para que me pase eso. O sea, esto fue muy, muy chévere. Entonces, eso muestra cómo ideas que tradicionalmente pueden ser como muy, no necesariamente mediadas por la tecnología, pueden potenciarse muy, muy bien. Ese caso de Pepsi es muy, muy chévere. Hay otro caso, sí, hay otro muy bonito que me gusta y este se hizo hace relativamente poco en Nueva York y tiene que ver con belleza femenina. Hay una marca que se llama Valentino Beauty y Valentino Beauty lo que hizo fue en el Flatiron, en el edificio este triangular, ahí tienen una plaza, el Flatiron Plaza, y para lanzar un labial montaron un pop-up store, una tienda de estos pop-up, donde las clientes podían ir al sitio y había un espejo gigante, ahí en el top, exacto, en la activación, en el pop-up store, había un espejo gigante y este espejo tenía una parte de realidad aumentada de tal manera que ellas podían llegar, tomar uno de los tonos del labial, simplemente con la pantalla, y automáticamente les mostraban en el espejo cómo les quedaba el labial. Entonces, esto fue muy interesante porque al final, digamos, si les gustaba un tono y decía, este es mi tono favorito, les imprimían, les salía una foto y se podían llevar la foto con ese con ese labial. Aquí hay una cosa muy bonita y es que este tipo de activación evita, digamos, todos los problemas tradicionales del testing de algo tan personal como un labial. Sí, o sea, cuando tú vas a probar maquillaje, una de las cosas más aburridas es, uy, pero yo no sé este maquillaje cuántas personas de pronto lo han probado. Eso, y más con un labial. En este caso, no necesitas esto porque virtualmente te da y vas a ver cuál te queda mejor, ¿no? César, eso me llega a preguntarle algo. Nosotros que todo el día estamos diseñando activaciones en diferentes espacios, como lo planteé desde el principio o lo comenté, cada vez que diseñemos estas tropas, esta acción en donde tenemos que, esto es una palabra de señora que dice apertrechar, tenemos que empezar a utilizar pantallas digitales, tenemos que tener cámaras para todas estas experiencias, claro. Así sea un stand, así sea en la calle, para que esto funcione, ¿o no? Correcto, sí. Esto implica que cuando tú estás diseñando la experiencia, tienes que tener idealmente un experto, alguien que sepa de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la tecnología. Porque, claro, en la cabeza todo funciona muy bien, pero la tecnología tiene limitantes. No todo todavía está magia. Y hay muchas de estas tecnologías que todavía están en un momento incipiente. Entonces, aquí es importante asesorarte bien de alguien que te diga, mira, podríamos utilizar o podríamos potenciar esto, digamos, como una especie de creativo tecnológico que entienda muy bien lo que se puede hacer con IA. Eso es fundamental. Bueno, César, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de este webinar. Yo quería rematar esto diciendo que la IA no está apareciendo ahora en el BTL, no. La IA hace rato está en el BTL. Hoy va usted a un concierto y tiene estas manillitas. Las de RFID. Sí. Mejor dicho, ya todos ustedes saben lo que pasa cuando usted usa esas manillitas. Debo, César, primero muchas gracias por acompañarme. Arrancamos con un contexto general del BTL, después hablamos de las aplicaciones, después hablamos de ciertos tips que íbamos a dar, hablamos de los beneficios y dimos estos ejemplos. Bueno, me despido de ustedes hasta un próximo webinar. Cristina Prieto de Pepe Medios. Hasta luego. Hasta luego.